arrancamos nuestro podcast número 20 de Doers Formula, un espacio donde venimos muchos de los emprendedores a tomar y a esas ideas que nos ayudan de alguna u otra manera a salir adelante en este gran país. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Es un gran amigo, es un gran servidor público. Pudiese quedarme aquí unos 5 o 10 minutos diciendo todo el currículo, pero bueno, es abogado venezolano, es médico especialista en traumatología y además tiene un magíster en ciencias políticas. Bienvenido, el doctor Ángel Salomón. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás tú? Bueno, gracias, Alejandro, primero por la invitación y por esa introducción que haces a mi persona. Somos amigos de unos cuantos años atrás y bueno, y coincidimos en la inmigración. La inmigración nos ha llevado a grandes cosas y eso a tener buenos amigos. Presten atención porque hoy vamos a tratar de maximizar toda la información que queremos hablar. Yo tenía ya rato con Ángel. Ángel, por favor, pero creo que está pasando en el momento propicio que estás llegando aquí a esta entrevista. Es correcto, es el momento propicio para la inmigración y en especial para la inmigración venezolana, donde están en auge o donde están en la palestra dos temas bien importantes como es la redesignación y extensión del TPS para Venezuela y la ley de ajuste venezolano que se encuentra actualmente en la Cámara de Representantes. Hoy vamos a hacerlo de manera un poco diferente. Generalmente yo siempre trato en los primeros minutos para saber la parte personal, pero hoy tenemos que tocar ya de una muy buena vez. Quiero que nos digas, hay un ambiente de felicidad en mis hermanos venezolanos, sobre todo los últimos que están entrando al país. Cuéntame cómo está este tema de migración venezolana y qué fue lo que se aprobó en estos días. Sí, bueno, en estos días, el día jueves de la semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se pronunció en relación con el TPS Venezuela, que había sido designada en marzo del año 2021. Ocurrió una extensión y una redesignación. ¿Qué es la extensión? Eso implica que todo aquel venezolano que haya aplicado a su TPS y lo tenga aprobado hasta el 10 de marzo de 2024 va a poder extenderlo por 18 meses más. Estaríamos hablando del mes de septiembre de 2025. Y la redesignación lo que va a permitir es que todo aquel venezolano que no haya podido aplicar a la primera designación o que haya entrado posterior al 8 de marzo de 2021, ahora puede aplicar al TPS siempre y cuando tenga presencia física y residencia continua en los Estados Unidos al 31 de julio del 2023. Eso beneficia alrededor de 472,000 venezolanos que ahora van a tener opción a aplicar al TPS, estabilizar su situación migratoria, salir de la ignominia y del anonimato y poder desarrollar su vida en los Estados Unidos a través de los beneficios de este alivio migratorio. Ángel, ¿me puedes repetir la fecha exacta? El 31 de julio. 31 de julio de 2023. O sea, todas las personas que han entrado, indiferentemente de la manera como hayan entrado, tienen acceso al TPS. Indiferentemente de la manera como hayan entrado, tienen acceso al TPS, se hace su aplicación, se envía su expediente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y se espera por la aprobación o por la respuesta de USCIS. Nosotros, yo en lo personal, bueno, mi mamá es abogada, mi hermano también es abogado de profesión, pero a veces se me dificulta un poquito este tema de las leyes. Explícanos un poquito en términos generales cómo nace ese TPS en los venezolanos. ¿Hubo algún lobby? ¿Cómo tú lo ves fructífero? Explícanos qué es el TPS realmente. ¿Es un estatus legal que nos da con fecha de vencimiento? Explícanos un poquito lo que nos... Sí, el TPS, como su nombre lo indica, es Temporary Protection Status, es un estatus de protección temporal. No debemos hacernos coco con el término de temporal. El TPS para nosotros llegó para quedarse. Y tenemos las experiencias de Centroamérica donde para sécula seculorum o por los siglos de los siglos amén se han mantenido en los Estados Unidos a través del TPS. El TPS es un beneficio muy grande, en este caso para nosotros o para nuestros hermanos venezolanos, para que puedan permanecer de manera legal en los Estados Unidos. Y otorga beneficios importantes y fundamentales como es un permiso de trabajo, un Social Security,
un permiso de viaje y bueno, y la posibilidad de desarrollar su vida aquí en los Estados Unidos. Yo tenía preparado aproximadamente unas 28 preguntas para el día de hoy. Esta mañana cuando estaba tratando de localizar a Ángel, el teléfono colapsó. No hubo manera y esa pregunta, pero hoy tratando de ir encajenando cada una de estas. ¿Cuáles son estos países que ya han presentado algún tipo de experiencia en el TPS y que se han mantenido a lo largo de estos años? Honduras, Salvador, Nicaragua, países de Centroamérica que vienen de crisis anteriores a las crisis sociopolítica que vive Venezuela, tienen antecedentes de TPS. En este momento, en el mes de agosto, también se redesignaron los TPS de Ucrania y de Sudán. Okay. Es un alivio migratorio que otorga la administración de los Estados Unidos por las condiciones en las cuales se encuentra el país, que no le va a permitir a sus ciudadanos ir a su país por las condiciones en las cuales se encuentra de educación, de salud, de seguridad, de una crisis sociopolítica que se está viviendo en esos países. Esto, en el caso de Honduras, ¿sabes, Ángel, cuánto tiempo lleva con este TPS? No recuerdo exactamente. O sea, cuando tú dices que el TPS llegó para quedarse, quiere decir que las personas que están, algunos preocupados, que se extiende hasta 18 meses, ¿no? Se extiende hasta septiembre de 2025. ¿Qué pasa? ¿Tiene que volver a extenderse esta protección? Para que el secretario de Seguridad Nacional declare a Venezuela bajo estatus de protección temporal, deben darse ciertas condiciones. Educación, seguridad, salud, alimentación, bienes y servicios, y posterior a esa evaluación, conjuntamente con otros organismos del gobierno de los Estados Unidos, ellos evalúan y si las condiciones a través de las cuales designaron a ese país por primera vez en TPS se mantienen, el TPS se va a mantener. Okay. Y sabemos que la crisis venezolana por ahora se va a mantener. Por ahora. Es muy importante que nosotros conozcamos esto, porque fuera de cámara estamos hablando de algunas estadísticas de qué tan importante ha sido la inmigración, sobre todo la venezolana, y qué tan granito nosotros pudiésemos aportar al desarrollo y el crecimiento económico aquí en los Estados Unidos. Pero antes de pasar a ese punto, me gustaría entender un poco, que lo tocaste, el TPS te da el privilegio de los permisos de viaje. Es decir, sí, una persona puede salir. Sí. Háblanos un poquito sobre. Sí, el TPS da la posibilidad. El TPS da la posibilidad que la persona tenga un permiso de viaje a través de la forma I-131 y 512T, porque es un permiso especial para ese beneficio migratorio. La persona puede salir y puede reingresar a los Estados Unidos. Se puede solicitar conjuntamente cuando vas a introducir tu TPS, tu solicitud de TPS, o lo puedes solicitar posterior a tener la aprobación en las manos, sabiendo que ese permiso de viaje va a tener la fecha de caducidad igual a la del TPS, porque como sabemos es algo temporal y que se va a estar renovando. Se va a estar renovando. Yo te veo a ti, Ángel, como un servidor público. Yo sé que tienes en las venas eso muy, muy arraigado. Y pareciera mentira todo lo que evidentemente, más allá de que es tu profesión, es tu manera, es tu servicio, de ayudar no solamente a los venezolanos, porque tú ayudas a muchos emigrantes, háblanos un poquito, otras nacionalidades aparte de la venezolana. Sí, tenemos otras nacionalidades con las cuales hemos trabajado, nicaragüenses, colombianos, bolivianos, dominicanos también. Ya nos hemos extendido nuestro radio de acción no solo de nuestros hermanos venezolanos, sino de otros hermanos latinoamericanos y del servicio que nosotros prestamos. Como ustedes saben, Ángel Salomón tiene una oficina, inmigrantes... Centro de Atención Integral al Inmigrante, trabajamos como Inmigrantes AS. Inmigrantes AS, Inmigrantes Ángel Salomón. Y estamos hablando, retomando fuera de cámara, qué tan importante, cómo ha sido ese granito de arena que han venido desarrollando algunos venezolanos o simplemente cualquier nacionalidad, aporte, porque siempre estamos como que mal acostumbrados a ver la parte negativa. Si tú pudieses ponderar de alguna u otra manera que se han viralizado algunos videos de algunos hermanos venezolanos que desafortunadamente no cumplen con estas condiciones que la gran mayoría de venezolanos que es trabajador, echado para adelante. Si tú pudieses ponderar de cada, primero cuántos
son el número que tú lo tocaste, el número de migrantes que están ahorita en suelo de Estados Unidos. Y si tú pudieses ponderar o tabular de ese porcentaje, ¿cuántos somos los buenos? ¿Cuántos somos las personas trabajadoras echados para adelante? Si tú pudieses decir ese número, yo sé que es bien delicado, pero no sé. Sí, bueno, de acuerdo a los últimos números de Naciones Unidas, legalmente hay establecido en los Estados Unidos por los diferentes mecanismos que puede ser residencia permanente, asilo aprobado, asilo pendiente, los diferentes estatus migratorios que se pudieran tener, alrededor de 545,000 venezolanos. Bastante. Es bastante el número de venezolanos que están establecidos en los Estados Unidos y definitivamente el venezolano ha sido un aporte para los Estados Unidos. Está medido por diferentes universidades en los Estados Unidos y pasamos a ser la primera mejor migración a los Estados Unidos. Medido, como lo dije, por diferentes universidades, porque bueno, tú como venezolano, yo como venezolano sabemos cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra formación, cuál es nuestro estudio, que en Venezuela, cuando estábamos en la casa, me acuerdo, tu mamá o tu papá te decían, así sea con un bastón vas a salir de la universidad, así sea con un bastón vas a tener que traerme un título. Y bueno, y eso se ha reflejado aquí en la migración venezolana, donde vemos, vamos a la oficina de un médico y el asistente médico es un venezolano y en definitiva termina siendo el doctor. Vamos a una oficina de odontólogo y los asistentes odontológicos son todos venezolanos. Sí, y así cualquier especialidad o cualquier profesión que haya en Venezuela, y por lo tanto podemos concluir que hemos sido un gran aporte para los Estados Unidos, la presencia de los venezolanos aquí. Ahora, también no podemos generalizar. La gran mayoría de los venezolanos somos buenas personas, hacemos honor a nuestro gentilicio, pero también ha habido otros ingresos de otra manera, producto también de la crisis de Venezuela. Claro. Y bueno, han llegado aquí en otras condiciones que no son las mejores, pero bueno, la gran mayoría somos buenos y los buenos somos más. Y los buenos somos más. ¿Tú crees que existe alguna manera de que nosotros, más allá, te pregunto el número, ya me dijiste casi más de 500,000 personas o venezolanos? Eso es lo que está registrado, pero si tomamos en cuenta desde que se aperturó la frontera, se calcula que de marzo de 2021 a diciembre de 2022 entraron 221,000 venezolanos de manera irregular por vía de la frontera. Un año y medio prácticamente. En un año y medio. 200,000 personas. Sí, 221,000. Ese es un número que más allá de llamarnos la atención, deberíamos ponernos alerta. Tú sabes que, y por qué te lo digo, porque yo cuando estaba en la universidad que hice la maestría de gerencia empresarial, había un profesor muy amigo que está ahorita aquí en este momento, Tomás Castellano, que le mando saludos. Y estamos hablando de hace 7 años. Y hace 7 años él me decía, Alejandro, estábamos haciendo unos estudios macroeconómicos y me decía, Alejandro, aquí la intención es sacar o expulsar a prácticamente a 10 millones de venezolanos. En ese momento solo habían 1,5 millones, 2 millones. ¿Cuánto es la cifra de diáspora venezolana en este momento? Al momento, de alrededor de 7,600,000 venezolanos. Y de acuerdo a los estudios que se han realizado, si en el 2024 permanece esta gente que está ahorita en el gobierno, se piensa que va a migrar el 30% de la población que hay actualmente en Venezuela. Partiendo de esa cifra que me acabas de decir, nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, ¿cuáles son los 3, 4 países donde generalmente el venezolano emigra? De acuerdo también con los números y con los estudios de Naciones Unidas, el primer país es Colombia, segundo país Chile, tercer país Estados Unidos. Ahora, han ido fortaleciendo o han ido modificando el tema migratorio y se ha ido poniendo más fuerte para los venezolanos salir a diferentes países. En este momento hay una migración importante hacia Canadá. Hacia Canadá. Sí. O sea, y usan como puente Estados Unidos. Estados Unidos. Claro, porque es la única manera, al menos que bueno tengan visa y todo este proceso. ¿Por qué te hago toda esta pregunta de número? Porque, mira, evidentemente, y es visto y notorio por tus redes sociales, que tú eres una persona que tiene un sentimiento, no llamarlo político, ¿no? Pero tiene una tendencia de ver
cómo, aparte, que eres doctor en ciencias, tienes una maestría en ciencias políticas, ¿no? Ciencia política y administración pública. Aparte de eso, la conoces muy bien. ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento desde el punto de vista de políticas públicas en la parte migratoria entre estas últimas dos administraciones? Tú tienes 10 años aquí en el país y has podido cotejar cuál ha sido la diferencia. Cuéntanos un poquito cuál ha sido la diferencia y en tu sentido común, ¿qué te ha parecido, no? Sí, bueno. Esa apertura, sobre todo. Tenemos una administración anterior donde fue, desde el punto de vista migratorio, fue una administración dura. Fue una administración donde hubo modificaciones en el tema migratorio que afectaron un poco el tema en función de que esa administración quería controlar el tema de la entrada ilegal a los Estados Unidos y recrudecieron en los términos. Inclusive, lo que se hizo fue la aplicación a la letra de la ley. A la letra de no la ley. hubo grandes modificaciones, sino que se dijo, aplíquese la ley como está escrita. A diferencia de esta administración, donde ha habido un poco más de flexibilidad y facilidades para que la gente pueda migrar hacia los Estados Unidos. Ha habido flexibilización de la norma o de la ley, que en un término jurídico podemos llamar relajar la norma. Relajar la norma. Entiéndase también que nada de esta información que nosotros estamos suministrando aquí es asesoría o es consejo legal. No soy abogado en los Estados Unidos, todo es de carácter informativo, educativo, como lo hacemos a través de nuestras redes Inmigrantes AS, que lo que hacemos es educar e informar a nuestra comunidad e invitarlos que vayan a las fuentes oficiales del gobierno de los Estados Unidos, como es la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Te lo digo porque de manera personal, yo, Alejandro Rodríguez, yo no soy quien para poder coartar la oportunidad que brinda el país a cualquier parte emigrante, a cualquier persona que quiera a venir a desarrollarse, a ayudar a su familia. Yo no soy quien para negarle esa posibilidad. Pero lo que sí puedo hacer, y lo digo de manera muy, muy, muy personal, es que a mí se me vuelve la sangre aceite cada vez que veo no solamente un hermano venezolano haciendo algunas prácticas donde generalmente nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, cuando yo veo esa diferencia entre las dos administraciones, y una vez yo me acuerdo, en el momento, te estoy hablando de hace 2 años, cuando venía aquí en los Estados Unidos, que venía, dame 2, Cadiv y todo barato, y yo decía, pero abran las puertas para que venga la gente a desarrollarse, porque en México, los mexicanos, los hondureños, abran las puertas. Y esa persona me dijo, Alejandro, en el momento que tú emigres aquí y vivas aquí en los Estados Unidos, esa manera de pensar se te va a cambiar. Okay. Porque cuando tú estés desarrollando, estés prestando un servicio y veas que al lado tuyo está una persona que lo que ha venido es a echar, a joder prácticamente al país, a deteriorar, a no cumplir las normas y las regulaciones del país, en ese momento tú vas a cambiar de parecer. ¿Tú crees que esta apertura en los últimos 2 años, porque 3 años, tan masiva, sea beneficiosa para los Estados Unidos de América? Creo que no. Creo que ha afectado porque ha entrado cualquier cantidad de personas que no vienen con esa mentalidad de adaptación. Es un tema de adaptación y diferencias de cultura. Nosotros en nuestro país teníamos una cultura, llegamos a un país que nos recibió con las manos abiertas, a la cual debemos agradecer, pero debemos adaptarnos a su cultura, al respeto de las leyes, al respeto de las normas y a todo lo que representa vivir aquí en los Estados Unidos, porque estamos en terreno de ellos, estamos en su país y debemos respetarlo, debemos agradecer la oportunidad que nos están dando y así desarrollarnos y no venir a hacer cosas diferentes a lo que aquí se hace, porque aquí se respetan las leyes. Aquí se respetan las leyes. Ya hablando un poquito entrando ya a la parte personal y ya dejando un poquito de lado este tema de inmigración, que agradezco profundamente que pudiese aclarar. Más adelante te voy a hacer otra pregunta en torno a este tema. Pero ya entrando un poquito en la parte personal, Ángel. Tú tienes aquí 10 años en el país. Cuéntanos un poquito qué hacías en Venezuela,
¿Cómo te formaste? ¿Cómo tienes 3 carreras, hermano? O sea, yo que soy un amante del estudio, me gusta estudiar, además estoy viendo dónde saco el doctorado porque no lo he sacado y eso es algo que siempre he querido. ¿En qué momento estudiaste tanto? Cuéntame un poquito qué hacías en Venezuela y en qué momento, por qué decides venirte a los Estados Unidos, un hombre que tiene 3 carreras, doctor, abogado, me falta otra, doctor, abogado Magíster. y magíster en ciencias políticas, en administración pública. Cuéntame por qué decidiste llegar y cómo se toma esa decisión. Sí, bueno, mi primera carrera o mi primer título en Venezuela fue título de médico cirujano en la Universidad de Carabobo. Posterior a eso realizo mi posgrado en traumatología y ortopedia y tuve 2 situaciones jurídicas personales en las cuales me involucré e inclusive tuve participación activa en los juicios, en las audiencias y me gustó. Y dije, bueno, voy a comenzar a estudiar y existía en la Universidad de Carabobo un turno nocturno. Entonces ejercía mi traumatología durante todo el día y estudiaba derecho en las noches. En el año 2008 egresé como abogado y conjuntamente estudiando Derecho también realicé mi maestría en Ciencia Política y Administración Pública, de la cual egresé en el año 2011. Es a través de mi historia, de 1985 comencé yo mis estudios universitarios como médico. Me gradué en el 1994. Me tardé 9 años estudiando medicina. No porque haya repetido ningún semestre, porque nunca me tocó eso, pero era la situación de los paros de las universidades en Venezuela que afectó mi desempeño como estudiante en medicina en relación con la cronología de cuándo debía graduarme a cuándo me gradué. Posterior a eso, bueno, el posgrado de traumatología y ortopedia, 3 años, mi carrera de Derecho y luego mi maestría en Ciencias Políticas. Vine a los Estados Unidos a hacer un curso básico de inglés. Antes de entrar a Estados Unidos, quiero quedarme todavía ahí en Venezuela. Iba para atrás. Iba para atrás. Sí, vale. Vine con una visa de estudiante de 2014 en función de hacer un inglés básico que me lo exigían porque iba a realizar mi doctorado en ciencias médicas o doctorado en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar o en la Universidad Central de Venezuela, donde habían profesores venezolanos excelentes como Ricardo Conbella, como el profesor Daniel Barnaghi. Teníamos un profesor alemán que era muy bueno, que me dio clase en la maestría, iba a darme también clase en el doctorado. Tuve la oportunidad también de estudiar con un árabe, no me recuerdo exactamente el país, era árabe musulmán, especialista en la materia que metodología de la investigación en terrorismo. Oh my God. Makran Halwanis. ¿Te acuerdas completamente? Sí. Llegas a hacer esta cantidad de estudios. Tú tienes 2 hijos, ¿no? Sí, tengo 2 hijos. Mi hijo mayor, Ángel Jr., que tiene 19 años, actualmente estudiante en la Universidad Central de Florida, y Giovanni Paolo, que está en el 7º grado del Middle School. ¿En qué momento conoces a tu señora esposa, que le mando saludos a Graciela? ¿Cómo la conoces? ¿La conoces en Venezuela? Mira, sí, la conozco en Venezuela porque fui dirigente político de Acción Democrática desde muy pequeño, de la mano de mi padre, a quien acompañé desde muy pequeño en sus actividades, tanto como médico, como dirigente gremial y político. Y bueno, y fui a ADECO, fui dirigente gremial. Y ¿En la universidad también? el dirigente estudiantil, dirigente gremial y dirigente político en Acción Democrática. El que actualmente, Dios lo tenga en la gloria, mi suegro era dirigente universitario, dirigente profesoral de Acción Democrática en la Universidad de Carabobo. Trabajé con él cuando yo formaba parte de la Juventud Universitaria de ADET. Y de allí lo conocí a él. A mi esposa la conocí estudiando medicina y no tuve ningún tipo de tropiezos en relación con mi suegro porque era una persona que me conocía y conocía a mi padre y a mi familia desde antes. O sea que la entrada fue muy fácil con Graciela. Fue una entrada... A pretenderla fue una entrada relativamente sencilla porque no tuve obstáculos a través ni de su padre ni de su madre. ¿Cuántos años llevas casado con Graciela? 26 años. Graciela es una superwoman, supermujer que más adelante vamos a hablar de Graciela. Sí, señor. Gracias a ella yo estoy vivo hoy. Gracias a Graciela. Sí.
Y podemos hablar de eso un poquito más adelante también. Más adelante. ¿Por qué? No, ya me lo comentaste. ¿Por qué gracias a Graciela estás vivo? Mira, en marzo del año 2022, el 31 de marzo, estando yo en la emergencia de un hospital con un dolor abdominal, a las 3:30 de la mañana, estando en la sala de espera de la emergencia, se me perfora el estómago. Sufrí una perforación gástrica, hice una peritonitis, hice una sepsis y me operaron de emergencia. El doctor Gustavo Bello, médico venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, hijo de Alexis Bello, el cirujano cardiovascular de Hospital de Clínicas Caracas. Aquí también doy gracias al doctor Gustavo Bello por haberme salvado la vida. Me operan de emergencia. Al día sábado en la noche comienza la gravedad que era esperable por la sepsis que había presentado por esa perforación gástrica. Tuve 36 días en terapia intensiva en coma en el Advent Health de Orlando. Y bueno, y Graciela enfrentó eso con tal gallardía y con el conocimiento y el criterio de ser médico venezolano conjuntamente con los médicos de aquí, donde no me abandonó en ningún momento y dio la batalla conjuntamente con los médicos y hoy, gracias a Dios, estoy vivo por eso. Está bien. Quisiera profundizar un poco más porque pareciera mentira que estamos en la potencia del mundo, pero paradójicamente esa potencia no es tan congruente en la parte de la salud. Pero quisiera tocar eso más adelante porque todavía quedo en Venezuela y todavía quedo en... Obviamente conoces a Graciela y se te hace muy fácil entrar a este mundo. ¿Cuál es tu primer trabajo? ¿Cómo decides primero estudiar medicina? ¿Por qué decides estudiar medicina? O sea, ¿tu papá era...? Sí, mi papá era médico pediatra. Se inició en Puerto Cabello, el estado Carabobo. Después fuimos a México, donde haciéndose de los beneficios de la democracia venezolana, de las becas Gran Mariscal de Ayacucho, de los permisos remunerados del Ministerio de Sanidad o del Seguro Social, fue a México, al Hospital Infantil de México, y realizó posgrado en pediatría. Regresamos a Venezuela, Valencia en este momento, ya no Puerto Cabello, y bueno, y siempre desde muy pequeño, tanto en Puerto Cabello como en Valencia, lo estuve acompañando. Me imagino que no voluntariamente, pero debe haber habido alguna cierta influencia que cuando me toca decidir cuál va a ser mi carrera universitaria, por mutus propio decido que era medicina. O sea, ¿desde qué momento? Tú sabes que los niños nunca, o sea, los niños son los únicos seres humanos originales. Es correcto. Que tú le puedes preguntar y te va a decir con la verdad lo que se le ocurre. 7, 8 años, Ángel, ¿qué querías tú ser de grande? ¿Qué querías? ¿Cómo te visualizabas? Desde pequeño decía que iba a ser cirujano pediatra. No puede ser. Sí. Había un doctor en Puerto Cabello, amigo nuestro, el doctor Bernardino Marbés, a quien era muy amigo de nosotros y de la casa. Yo le decía, yo voy a ser como usted, cirujano pediatra. Chiquitico, Sí, 8, 9 añitos. Es correcto. ¿Tienes hermanos, Ángel? Sí, tengo 2 hermanos. ¿Están aquí o siguen en Venezuela? Están aquí en los Estados Unidos. Mi hermana está aquí en los Estados Unidos, es abogado, especialista en derecho tributario, y mi hermano está aquí también en los Estados Unidos, ambos en Florida. Mi hermana está en Leynona, mi hermano está en Lake Mary. Él es abogado también, especialista en derecho penal. 3 abogados en la familia. 3 abogados. En ese momento que tú te acuerdes de algún tipo de anécdota, 10, 11, 12 años en las reuniones familiares, tu papá Deco, tu suegro, también, bueno, antes de eso, solamente cuando tenían 9, 10 años, ¿cómo era la conversación? Ahorita es muy difícil, se nos hace tan difícil ahorita, yo que tengo 2 niños pequeños, uno de 9 y una de 6 años, que ya va a cumplir dentro de poco 7 añitos, y pareciera que para algunos padres se le hace tan difícil formar, educar y crearle ese amor por el estudio y la formación y enseñarle que la única manera de salir para adelante debe y tiene que ser la meritocracia. ¿Cuál era esa conversación que tú te acuerdas de niño y que te fue impulsando, Ángel, a ser el hombre que eres hoy en día? ¿Qué tipo de conversación o de lenguaje te decía tu papá o tus padres para que te diera ese hambre de crecer, de formarte, de educarte, sí, que se ha perdido mucho el día de hoy? Sí, bueno, era la educación la cual estábamos acostumbrados en los hogares venezolanos, donde debía prevalecer la moral y las buenas costumbres, y que para uno poder progresar, como tú lo dices, debía estudiar, debía tener un título, debía tener una profesión.
Y eso definitivamente, y tú lo sabes porque debes haber sido formado de la misma manera que me formé yo y que se formaron muchas generaciones de venezolanos, es que debíamos formarnos con buenas costumbres, moral y estudiar, que era el estudio el que nos iba a permitir progresar. Y hoy, a muchos años después, doy gracias a mis padres por la formación que me dieron y mis títulos, como tú lo dices, me han abierto cualquier cantidad de puertas. Ha servido para mucho. A veces pensamos que lo que era allá, aquí no me va a servir. A lo mejor pudiera ser así, pero en mi caso no ha sido así. Te abre las puertas a donde tú llegues cuando tú dices, soy esto Sí, y aquello. tú eres un hombre evidentemente muy conocido, no solamente en la ciudad de Orlando, sino en toda la Florida, hasta también en Venezuela. Ahora sí te la quiero preguntar una pregunta muy directa, evidentemente. ¿Por qué un hombre como tú decide venirse a los Estados Unidos? ¿Cómo pasa esa circunstancia o esa decisión? Un hombre próspero, 3 títulos, buena familia, buenas relaciones, grandes relaciones, ese networking que te ayudaba en Venezuela de alguna otra manera de conectar, no solamente salir adelante, sino de ejercer algún tipo de poder dentro de Venezuela que tú muy bien sabes. ¿Por qué decidiste emigrar y empezar de cero? Mira, Venezuela tiene dos momentos bien importantes en el tema de lo que llamaron la guarimba, 2014 y 2017. Para el momento del 2014, Ángel Salomón, mi persona, ocupaba el cargo de vicerrector académico de una universidad en Venezuela, en el estado Carabobo, en Valencia. Y se presentan diferentes situaciones difíciles con ese tema de los estudiantes y las universidades. Me correspondió defender a unos estudiantes que iban a ser entregados al gobierno y de allí se genera una persecución del gobierno hacia mi persona. Aparte de mis antecedentes de dirigente político y de dirigente universitario, y me doy cuenta que me están siguiendo. Okay. Me doy cuenta que me están siguiendo y llego a mi casa, le digo a Graciela, mi esposa, me están siguiendo, vamos a ver si esto es cierto y cuáles pudieran ser las consecuencias. Hago algunas estrategias para identificar eso, me están siguiendo y efectivamente me estaban siguiendo. Busco información a ver cuál era la situación, me dice, bueno, que eres un opositor radical, el gobierno no acepta tus posiciones y en cualquier circunstancia pudiera haber una orden de detención, una orden de captura o que pase algo contigo en una de esas protestas públicas en las cuales participaba yo a diario en contra del gobierno que se encuentra en Venezuela. En ese momento decidimos venirnos. Yo tenía 2 muchachos pequeños por los cuales no podía yo arriesgar mi vida ni por mi familia y decidimos salir a los Estados Unidos. ¿Tuviste alguna amenaza, algún riesgo? Sí tuve varias amenazas telefónicas y sí tuve riesgo también. Más allá, evidentemente, que eres vicerrector y hacías presencia política, ¿tenías algún tipo de aspiración política en algún momento en Venezuela? ¿O todavía las tienes? Sí las tuve. En el año 1998 fui candidato a diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo por Valencia en la tarjeta de Acción Democrática. O sea, tuve carrera política, fui secretario juvenil primero del comité local, luego secretario juvenil municipal, secretario juvenil seccional de Acción Democrática en el Estado Carabobo, secretario de Asuntos Municipales y cuando salí a motus propio de Acción Democrática era miembro de lo que era el mayor órgano de decisión a nivel nacional, que era el CDN, que era el Comité Directivo Nacional. Comité Directivo. En ese momento, 2014, 2013, ya esos años, no sé si la memoria me falla, pero regionalmente el gobierno era de oposición. Sí, el gobierno era de oposición, era Francisco Ameliazo, el gobierno del Estado Carabobo. Ok. Fue cuando en el 2014 asesinan a Génesis Carmona en la avenida Cedeño, que es muy conocida, en la moto, cuando la van llevando a la clínica Guerra Méndez, y a Geraldine Moreno, que era una estudiante nuestra de la Universidad Arturo Michelena, donde en ese momento yo era el vicerrector académico. ¿Y te acuerdas muy claro? Claro, totalmente. Antes de yo salir de viaje a los Estados Unidos, tuve en la clínica metropolitana, conjuntamente con el alcalde de Naguanagua,
visitándola y estando nosotros en el ascensor, falleció. O sea, que estabas oh, no puede ser. Sí, era estudiante nuestra, fue la que le dispararon los perdigones en la cara, en Naguanagua. No me acuerdo ahorita exactamente la zona, pero ella fue asesinada por el gobierno de Venezuela. Disculpa que te sea o sea, que te vuelva a hacer la pregunta. Es obvio, notorio, evidentemente, que estás atravesando por un proceso de amenaza, de persecución política. Cuando hablas con Graciela y le dices, mira, la única manera de nosotros de salvaguardar nuestras vidas es yéndonos a los Estados Unidos. Cuando migras aquí, sí tenías pensado lo que querías hacer. O sea, que ya te vislumbrabas como esa persona de servidor público. ¿Sí tenías pensado o pasaste por alguna u otra rama? Nunca pensé quedarme en los Estados Unidos. Nunca pensé quedarme. Siempre tenía mi esperanza de que iba a regresar a Venezuela. Pero en vista de las circunstancias, en vista de que se mantenía la situación política del país, yo no podía poner mi vida en riesgo, tanto por mi esposa como por mis hijos. Entonces tomamos la decisión de quedarnos aquí cuando no era el plan inicial. Una emigración totalmente forzada. Es correcto. Y bueno, y posteriormente, en el junio del año 2017, decidimos iniciar, a emprender en el tema migratorio. Iba en mi carro manejando y escuché una propaganda de radio en relación a certificaciones para preparadores de formas migratorias o paralegales. Llegué a la casa y le dije, escuché esto, voy a ver. Me dijo, hazlo. Lo hice y del 2017 al día de hoy es en lo que estamos trabajando. ¿Tienes algún número tabulado de cuántas personas o cuántas familias has ayudado hasta el momento? Alrededor de 4,000. Alrededor de 4,000 personas hemos ayudado. Imagínate. Y esa es nuestra filosofía de trabajo. Lo primero que nuestra cuenta o nuestro emprendimiento es educar al inmigrante en relación a los procesos migratorios. Y es nuestra manera de expresarnos en nuestras redes. Creo, tanto Graciela como yo, somos de naturaleza docentes. Tanto mi padre como mi suegro fueron docentes universitarios y es como fuimos formados. Tanto Graciela como yo somos docentes y lo pueden ver a través de nuestra cuenta que nuestra intención y nuestra formación es educar al inmigrante. Totalmente. ¿Nos va a llegar o no nos va a llegar trabajo por esa vía? Bueno, no lo sabemos, pero es lo que nos gusta hacer. Y cuando tú haces lo que te gusta, te sientes bien. 2014-2017. Tú sabes que nosotros, y te lo digo porque, ¿por qué? Porque yo creo que tú eres no eres de los pioneros, porque nosotros estamos emigrando aquí a los Estados Unidos hace muchos años, pero paradójicamente cuando abres en el 2017, hay ese boom muy fuerte en las redes sociales. Ya existía, pero es mucho más fácil expandir los conocimientos, la información o la educación que tú lo estás dando. 2014-2017, ¿hubo alguien que te recibió aquí en los Estados Unidos, Ángel? Y te lo pregunto porque muchas personas están llegando. ¿Hubo alguien que te tendió la mano, que evidentemente te ayudó? ¿Hubo alguien, o hubieron personas que te guiaron en ese proceso de migración? No. Al momento de emigrar, bueno, me preparé estudiando, viendo cómo era el sistema, qué era lo que íbamos a hacer. Bueno, no cuando venía de Venezuela, durante el 2014 ya viendo cómo se estaba poniendo la situación, aparte de estudiar inglés para lo que me estaba planificando, un doctorado en ciencias médicas y un doctorado en ciencias políticas, me puse a estudiar el sistema migratorio en función de que no sabía cuál era la decisión que íbamos a tomar en 2015, si regresar a Venezuela o quedarnos en los Estados Unidos. Porque cuando me iba a reunir con cualquier abogado migratorio o cualquier persona que trabajara en el tema migratorio, yo consideraba que debía ir preparado. Sí. No iba a escuchar cualquier cosa, sino que cuando me dijeran, vas a hacer esto, ok, ¿cómo es eso? ¿Qué debo hacer? Sabía las preguntas que iba a hacer y cuáles eran las respuestas que debía obtener para no embarcarme en cualquier persona que cuando tú le pones a alguien tu proceso migratorio en las manos, le estás poniendo tu vida y la de tu familia. Entonces hay que ser bien responsable a la hora de tomar la decisión con quién vas a trabajar. Y eso fue lo que hice durante 2014, estudiar inglés y prepararme en el sistema migratorio de los Estados Unidos, primero pensando en mi esposa, en mis hijos y en mi familia, por si nos llegaba a tocar la decisión de quedarnos en los Estados Unidos. Y posterior a eso,
en mis hermanos venezolanos, los cuales iba a ayudar después con la actividad que estamos realizando. Tengo entendido que tú llegaste primero a Miami, ¿no? ¿Viviste un tiempo en Miami? No, yo llegué primero aquí a Orlando, a Windermere, en el año 2014. Estuve 2014-2015 aquí. En octubre fuimos a Miami, a Doral. Sentíamos como que estar en Doral, estar en Venezuela. Caracas, Y Valencia. como dice mi amigo que estuvo hace unos días en la casa, Antonio Ledesma, la patria ausente duele. Y duele mucho. Y duele mucho. Y en relación con mi enfermedad y los procesos de salud que he vivido aquí, gracias a Dios, hoy estoy sano, pienso que el duelo y el luto de estar fuera de mi patria ha jugado un papel fundamental en mi salud. ¿Tú crees que eso pudiese ser el detonante del deterioro de tu salud? Sí, claro, porque en definitiva lo que te comentaba anteriormente, posterior a la perforación del estómago y al tiempo que tuve en terapia intensiva, se determinó en el mes de octubre que el estómago se me había perforado porque había una obstrucción a la salida del estómago. Y la obstrucción estaba causada por un tumor que era un cáncer de estómago. Un cáncer de estómago estadio 4, donde en las primeras consultas los médicos me decían, tiene 5 meses de vida. O sea, hasta marzo de este año, de 2023. Fuimos evolucionando en el tratamiento, ocurrieron cosas mágicas durante mi hospitalización en terapia intensiva y durante todo este proceso de recuperación. Pudiera decirte, dentro de las cosas que ocurrieron, que un día a eso de las 3 de la mañana en mi cama de terapia intensiva, cuando ya estaba consciente, entra una persona, se me coloca por el lado izquierdo, yo estaba deshidratado y lo que hacía era pedir agua, denme agua, denme agua. Llega una persona vestida de tonos marrones y vino tintos, con una boina, chaleco y corbata, con 2 garrafas de agua. Me dice, hijo, esta agua que te voy a colocar es la que te va a salvar. A los 3 días salí de la terapia intensiva, era José Gregorio Hernández. Mira cómo se me peló. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Fueron muchas cosas mágicas que ocurrieron y dentro de la conversación que hemos tenido, decía, creo que había una de tus preguntas, decía, ¿eres rico? Sí, soy rico. Soy rico por la gracia y la bendición de Dios. La misericordia de Dios está conmigo y me acompaña. Ayer conversaba con un familiar y me decía, bueno, es que han ocurrido 2 milagros en tu vida. Y le digo, no, 3, porque en Venezuela en el año 2002 fue mi primera terapia intensiva, me operaron de la vesícula, hice una sepsis, tuve terapia intensiva, salí adelante gracias a Dios. Segunda terapia intensiva en marzo en los Estados Unidos y en octubre un diagnóstico de cáncer estadio 4 y al día de hoy, el 3 de agosto, el médico oncólogo que me trató aquí en los Estados Unidos me dijo, de verdad que usted es un milagro, usted está libre de cáncer. Imagínate. ¿Cómo ha sido el papel de Graciela en todo este proceso? Fundamental. Ha sido la protagonista de todo este proceso y como lo dije anteriormente, hoy es la gran responsable de que yo todavía esté aquí. Y luchando durante esa etapa de inconsciencia, que fueron 36 días en terapia intensiva, creo que lo que me mantuvo y lo que me llevó a luchar por mi vida es el amor hacia mi esposa y hacia mis hijos. Totalmente. Graciela, en ese momento, tengo entendido que primero fuiste a un hospital, te trasladaron, ella forzó la salida. Cuéntanos un poquito ese proceso. Me hubiese gustado preguntárselo, pero obviamente lo sabes. Fue un proceso bien difícil, es un proceso que inicia un día lunes con un dolor abdominal. Voy a un hospital aquí en Dr. Philip, me hospitalizan, me egresan del hospital al día siguiente con que no hay nada, que no hay ningún tipo de problema, me mandan un laxante, me voy a la casa. Llego a la casa, continúo con el dolor, me voy nuevamente a otro hospital en Downtown Orlando buscando a un médico específico y 3 de la tarde llegué, eran las 3:30 de la mañana y todavía yo estaba en la sala de emergencia, no había sido atendido. A esa hora se me perfora el estómago. Sentí un dolor impresionante, un líquido que me corría desde la parte superior de mi abdomen hasta los pies. Pido auxilio, no me atienden, me encierran en una oficina donde para entrar había que colocar un código. Desde allí llamo primeramente a 2 de mis amigos para que estén allí en función de que cuando Graciela y mis hijos lleguen no vean el desastre
en lo cual se encontraba mi salud. Mi esposa Graciela, mis hermanos, mis amigos toman la decisión de sacarme de ahí y me llevan a otro hospital donde me atendieron y donde a eso de las 2:30, 3 de la tarde, ya era el otro día, aparece el doctor Gustavo Bello, quien toma las decisiones para operarme, bueno, y ya lo demás es historia de la que hemos conversado. Ya lo demás es historia. En ese hospital donde te metieron, en esa oficina, hubo un mal proceder médico, ¿no? O sea, sí, hay negligencia, hay impericia, hay trato inhumano. y eso es normal, esas prácticas aquí en los Estados Unidos, ¿eh? No sé si es normal la práctica en los Estados Unidos, pero nosotros vemos que hay unas grandes infraestructuras hospitalarias en todos los Estados Unidos, tecnología de punta para que pudiera ser la mejor salud, pero el nivel primario, el médico de choque de la emergencia, consideramos que no es el mejor servicio. Y si nos vamos a las estadísticas del Banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas, en los Estados Unidos la segunda causa de muerte es negligencia médica. Negligencia médica, totalmente. Yo estoy aquí anonadado porque yo creo que durante todo ese proceso yo veía mucho en las redes sociales, yo no me atrevía a escribirle a Graciela, pero sí lo veíamos, era muy visible que todos nos pusimos a rezar, a orar por tu salud. Y están ocurriendo esos milagros. ¿Tú crees que estos milagros que han ocurrido es porque tú estás predeterminado para cumplir algún rol en la sociedad? Definitivamente que sí. Definitivamente debo tener una misión que todavía no sé cuál es, pero la voy a encontrar y la voy a llevar a cabo, pero todas las cosas que he pasado no es para que yo estuviera hoy sentado aquí conversando contigo. Más allá de que has ayudado a muchos venezolanos y a muchos emigrantes que llegan aquí a los Estados Unidos como servidor público, más allá de servidor público, como una persona de familia, porque tú lo que estás ayudando es familia para que tengan ese estatus social. ¿Tú te ves, existe alguna posibilidad de que tú regreses a Venezuela? En el momento en que en Venezuela se produzca un cambio, yo regreso a Venezuela. Hace 3 o 4 sábados, estaba en una reunión, porque actualmente estoy de responsable de asuntos electorales de María Corina Machado aquí, y estábamos formando y preparando a la gente que nos va a representar en las mesas. Había un auditorio full, un auditorio de 60 personas, estaban las 60 puestos ocupados, y yo les decía que los gobiernos, las diferentes administraciones de los Estados Unidos dudan en tomar alguna decisión de un beneficio permanente para los venezolanos, porque los números dicen que el 70% de los venezolanos, a la hora de cambiar la situación en Venezuela, regresarían a su país. No teníamos esa cultura migratoria. Y eso lo planteé en esa reunión y les dije, levanten la mano los que estamos aquí que pensarían regresar a Venezuela, y fue unánime la decisión. Todos. Entonces, en caso de que haya un cambio en Venezuela, yo sí pienso regresar a Venezuela porque me formé, me preparé y para asumir grandes responsabilidades y ayudar a salir a mi país adelante. Qué bonito, qué bonito. Todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Venezuela. Se lo dejas a Venezuela. Cada vez que tú hablas de Venezuela, Sí, totalmente. Hay situaciones, bueno, que después que pasé toda esta gravedad, ahora soy llorón. ¿Y tus amigos lo dicen? Sí, totalmente. Ya lo saben. Ya va a empezar a llorar cuando oiga tal o cual canción. Ya sabemos cuál es la canción. Sí, señor. Sí. Así es. Mira, qué bonito que hables así de nuestro país. No sabía esa estadística. La gran mayoría es obvio y notorio, ¿no? Hay un cambio sustancial en nuestro país y le debemos mucho. O sea, que yo creo que tú tienes una misión, un rol súper determinante en ese proceso. Y además lo estás haciendo. Tú ejerces formas parte del comité, lo acabas de decir, del comité político de María Corina Machado, y todavía siempre te veo en reuniones, hablando, dialogando, ayudando. ¿Y cómo ves esta situación ahorita, en víspera que pueden haber unas elecciones primarias y posiblemente unas elecciones presidenciales en Venezuela? Sí, bueno,
El día 22 de octubre, domingo 22 de octubre, vamos a tener la realización de las elecciones primarias en Venezuela, donde no existe ninguna duda que María Corina Machado va a ser la favorecida por los venezolanos para liderizar la oposición y para ser nuestra candidata a las elecciones presidenciales que deben darse en el año 2024. Los números la favorecen totalmente. En los Estados Unidos hay 10.525, perdón, en Orlando hay 10.525 personas habilitadas para votar ese día 22 de octubre. Aspiramos a una participación más o menos del 80%, se habla de 8.000, 8.500, donde María Corina pudiera tener el 70-75% de los votos. Estamos hablando de 6.500 a 7.000 votos que va a obtener María Corina aquí en Orlando. Siempre tomamos el tema en la parte política, que yo soy un amante también, me gusta muchísimo la política, porque siempre he considerado también que soy un servidor y me encanta servir. Tomando en cuenta, siempre se establecen algún tipo de contingencia o escenario en los procesos políticos. ¿Cuál pudiese ser alguna contingencia de no darse o de no permitir que María Corina sea la abanderada de la oposición? ¿Hay alguna contingencia que tú pudieses decir que se maneja a muy aguas adentro en caso tal de no permitir esto? Bueno, lo desconozco, pero María Corina tuvo con Avex, no recuerdo exactamente, una entrevista hace 2 días donde decía no hay otra opción si ella gana las elecciones primarias. Ella va a ser candidata y con su eslogan, como lo dice, hasta el final. Hasta el final. Esperemos que ese hasta el final se logre, sea posible. Se ha venido batalla por batalla hasta ganar la guerra. Lo primero era que las elecciones primarias fueran autogestionadas, no realizadas por el CNE, porque si somos oposición no podemos permitir que sea el gobierno quien va a colocar nuestro candidato para elecciones primarias. Totalmente. Una vez ganadas las primarias, siguen las batallas. Viene la batalla de que los que estamos afuera, que son alrededor de 7,5 millones de venezolanos, pongamos que el 50% tengan derecho a voto por el tema de la edad, 4 millones de votos, podamos participar en las elecciones, a ejercer nuestro derecho en 2024 y, bueno, y primero que María Corina logre inscribir su candidatura a nivel del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, ha habido trabas, ha habido situaciones que se han ido superando, pero hay un principio fundamental en política, que el que tienes enfrente no lo debes ver como tu enemigo, sino como tu adversario. Y más en este momento que son unas elecciones primarias, donde hay 13 o 14 candidatos, como dicen aquí en los Estados Unidos, corriendo para esa nominación, y ellos no son enemigos nuestros, son adversarios que el 23 de octubre debemos estar todos de la mano en función de Venezuela y enfrentar al régimen que está allá. Dentro de tu rol en este momento, ¿cuál ha sido, más allá de que siempre te veo en reuniones ayudando, qué pudiésemos hacer los venezolanos en este momento para poder contribuir? O sea, expansión de información, de educación. Bien, un momento que, bueno, creo que estabas haciendo muy diligente en el proceso para que nos diera un estatus permanente, ¿no? O sea, ¿de qué manera pudiese, y quién, si tú pudiese decir 2, 3 personas en este momento, porque yo veo un vacío de liderazgo, sobre todo en el extranjero, ¿no? No hay como debería ser el embajador, pero no veo como alguien que lleve ese liderazgo y que nos impulse a todos, más allá de que, bueno, hay muchos liderazgos fuertes, pero no veo a nadie tan visible. ¿Cuál sería el rol de nosotros como venezolanos para...? Bueno, lo primero es llevar información a nuestros hermanos venezolanos. Invitarlos, si estamos hablando en relación de las primarias, a que participe. Todo el que esté inscrito debe participar y manifestar su intención de voto, indistintamente por el que vaya a votar, pero que asista. Luego, tomar también banderas en relación con el tema migratorio. Lo del TPS ya está aprobado y está en el Congreso la ley de ajuste venezolano, que sería un gran triunfo que eso se llegue a aprobar, porque pasan los venezolanos o pasamos los venezolanos de estatus temporales a un estatus permanente, que sería la residencia permanente y posterior la ciudadanía norteamericana. ¿Puedes profundizar un poquito, porque no lo hablamos del comienzo, la ley de ajuste venezolano, en qué consiste? Sí, claro, la ley de ajuste venezolano es una ley similar a lo que es la ley de ajuste venezolano, donde le va a permitir a todo aquel venezolano, creo recordar la fecha, al 31 de diciembre de 2021, demuestre
residencia física y permanencia continua en los Estados Unidos, poder optar a lo que es la ley de ajuste venezolano y hacerse de la residencia permanente y posterior la ciudadanía norteamericana. ¿Quiénes aprueban este ajuste? El Congreso de los Estados Unidos. Actualmente se encuentra en la Cámara de Representantes, pueden buscarlo en la página web del Congreso. Las siglas de la ley son HR 4048, el H House, el R Representative, Casa de los Representantes, lo que vendría a ser para nosotros en Venezuela la Cámara de Diputados. Y el número de la ley 4048. Esa ley está ahorita allí, se está trabajando en base a eso en función de lograr su aprobación. Pero, mientras tanto, tenemos el TPS a la mano. Por favor, no desestimen el TPS. Deben aplicar. Faltaron alrededor de 200.000 venezolanos con la primera designación en aplicar al TPS. Tienen una nueva oportunidad. No estén creyendo en lo que dice el grupo de WhatsApp, lo que dice lo que dice aquel. Busquen personas autorizadas y conozcan de la información y apliquen a su TPS. Apliquen a su TPS porque es un beneficio que no sabemos en qué puede terminar y para los venezolanos creo que vienen cosas buenas. Qué bonito, cosas buenas. Nosotros en este momento, Ángel, la gran mayoría de los que estamos aquí en el país, estamos prácticamente abocados a lo que es la parte económica, pues la parte monetaria, a salir adelante, a buscar el sustento del trabajo. Y muchos de ellos, a lo largo de los años, hemos podido constatar, sobre todo lo que ya llevamos aquí 10 años, hemos visto el desarrollo y el crecimiento, el desenvolvimiento económico de muchos de ellos. Si tú pudieses decir en pocas palabras, ¿qué tan rápido ha sido el crecimiento de tus hermanos venezolanos o los emigrantes? Y no sé si me estoy tratando de explicar, o sea, ¿qué tan rápido ha sido el desarrollo de cada uno de ellos? Y si cuando lleguen ese proceso de estabilidad económica, ¿tú crees que en ese momento ese número del 70% que tú pudiese reducir un poquito menos, habiendo un cambio político en Venezuela? Sí, pudiera reducir porque ya es un tema de que si has desarrollado tu vida, tus hijos están aquí, tus hijos han desarrollado, para ellos sí creo que va a ser bien difícil, o creo que no es posible que tengan pensado regresar a Venezuela. A lo mejor es un tema de vacaciones o de conocer a su familia, la cual no conocieron cuando salieron muy pequeños, pero sí pienso que es un número que va a reducir. Es un número que va a reducir porque va a estar la situación en que tú puedes decir, bueno, tengo la posibilidad, voy a Venezuela y regreso, veo a mi familia, veo cómo están mis cosas que pudiera haber dejado yo allá. Sí va a reducir, definitivamente que va a reducir ese número porque cronológicamente han desarrollado su vida dentro de los Estados Unidos, han logrado una estabilidad económica a través del trabajo, a través de la formación, y es difícil regresar ¿a qué? A comenzar de nuevo otra vez. ¿Con qué edad? Entonces, creo que sí es un número definitivamente que va a reducir. TPS, asilos políticos. ¿Okay? Vamos a adelantarnos. Yo trato de adelantarme 3-5 pasos antes. Asilo político, TPS, año 2026. Cambio político en Venezuela, 2024, o ponte en el 2026. Ya no se va a poder renovar el TPS porque ¿para qué? Si ya el cambio político ya se dio. ¿Qué pasaría con esos asilos políticos? ¿Qué va a pasar? Cambio de circunstancias es las palabras que usan. Ahora, un cambio de circunstancia no quiere decir que inmediatamente va a llevar un cambio de la situación del país. Es mucho el deterioro que hay en Venezuela en los servicios públicos, en la salud, en la educación, sistema financiero, mentalidad. Porque si sacamos la cuenta, esta gente está en el poder desde el año 1998. Han logrado ideologizar y culturizar a los que para ese momento eran unos niños o a los no nacidos para ese momento. Entonces viene un proceso de culturización, no hablemos de ideologización, sino de cambio de la mentalidad del venezolano, y es una crisis que no se va a salir de un día para otro. Mientras la crisis se mantenga, esos beneficios migratorios pueden mantenerse. En el momento en que se produzca el cambio de circunstancia y las condiciones en Venezuela están dadas para que los venezolanos regresen,
se verá cuál va a ser la decisión de la administración del momento en los Estados Unidos en relación tanto con los asilos pendientes como con el TPS. O sea, pero se pudiese negar un asilo político en el 2026, 2027 por un cambio de circunstancia, como tú lo estás diciendo. Mira, ya cambió el gobierno de Venezuela, hay oposición, María Corina es presidente, negado. Mira, pero yo... Sí, igual tiene que llevar su debido proceso. Oh, okay. El principio general del derecho es que todo debe llevar su debido proceso. Todas las leyes en relación con la ley de asilo llevan su debido proceso. Esas personas tendrán que ser entrevistadas y ver cuál va a ser el desenlace de cada uno de esos casos. Fabuloso, pero es preocupante. Por supuesto. Totalmente Por supuesto, preocupante. cuando estás en un limbo, porque Limbo. definitivamente que el asilo jurídico es un limbo en que se encuentran nuestros hermanos venezolanos, y pensar que de producirse un cambio de circunstancia y de situación en Venezuela y te digan después de haber desarrollado tu vida te tienes que ir, es bastante difícil. Te lo digo por el proceso de análisis de riesgo y cuando uno elabora cualquier tipo de proyección en la parte de inversión, tú que sabes, tú sabes muy bien que yo estoy inmiscuido en todo esto. Cuando uno hace esas proyecciones a 5, 7, 8 años, y todavía algunos vemos que yo me siento como inversionista venezolano, que están llegaron hace 3, 4 años, pero por alguna u otra manera todavía quieren, evidentemente quieren invertir, quieren crecer, quieren desarrollarse. ¿Y qué pasa? Me toca siempre la parte legal. ¿Qué pasa si no me lo prueban? ¿Qué pasa con esa proyección? ¿Qué pasa? Entonces por eso es que te hago la pregunta. Hablando de economía, yo sé que tú manejas muy bien la parte, obviamente eres abogado, pero además de eso, eres inversionista. Si ¿Cómo ves ahorita la economía en los Estados Unidos? ¿Qué te parece? Bueno, no soy experto en el tema, puedo decir lo que uno Pero ve, la parte social, lo que ves? uno siente, que ha habido cierto grado, no hablemos de recesión porque ya es un término bastante, pero sí ha habido un grado de deterioro de la economía norteamericana, y lo ves tú cuando sales a diario a un mercado donde tú antes ibas al Walmart y dices, voy al Walmart porque es más económico que ir al público, que ir a Target. Ahora vas a Walmart y sientes en el bolsillo el aumento de los bienes y los servicios que se prestan en los Estados Unidos. Acabamos de sufrir un aumento de la luz del 20%, Sí. de la tarifa de luz. Todo el mundo pensaba, no, que es un error. Lo que me No, llegó hace por el 2 calor. meses es, primero, por el verano, que hay mayor consumo del aire acondicionado, y segundo, el 20% de incremento que sufrió la tarifa de la luz. Entonces sí ha habido el precio de la gasolina. Perdón. El precio de la gasolina, y definitivamente el COVID afectó al mundo. Al mundo. El COVID afectó al mundo, aunque en algunos casos llevó a desarrollar habilidades que las personas no conocían que tenían. Porque hubo que ver qué voy a hacer ante esta situación, y desarrollaron habilidades que tenían escondidas, pero que la crisis de la pandemia los llevó a desarrollarlas. Tú formas parte de ese 1% de la sociedad, completamente seguro. Por eso es que estás aquí como invitado. Tú eres una persona que hace. O sea, el podcast se llama The Doers Formula, porque The Doers, esa traducción al español no existe. O sea, serías el hacedor. Pero tú formas parte. Tú eres una persona, evidentemente, que se educó, que se formó, que siempre está no solamente en la palestra pública, sino está en la vanguardia, en la educación, en la formación, y tú formas parte de ese porcentaje muy mínimo que existe en la sociedad. Pero además de eso, tú elaboras y tienes un servicio donde tienes unos ingresos. Si yo te preguntara en este momento, más allá de que eres un servidor público, tú todos los días estás sentado con muchas familias. Si tú tuvieras que en este momento darle un consejo a un sobrino, no a tu hijo o a tu hija, a un sobrino, puede ser que le tienes mucho cariño, 15 años, ¿qué consejo le darías de la vida? O sea, ¿qué consejo le daría para emprender o para educarse? ¿Qué tipo de lenguaje le transmitirías tú a un muchacho de 15, 16 años? ¿Cómo están las circunstancias en este momento? Como te decía, la formación en la cual nosotros tuvimos, hay que transmitírsela a las generaciones jóvenes. Hay que prepararse, hay que formarse, hay que estudiar. Es la educación lo que te va a abrir las puertas al futuro. Definitivamente. No hay otro mecanismo. Y bueno, tú sabes porque estuviste trabajando, yo intenté hacerlo en el tema aquí de lo seguro, y hay ese concepto que los jóvenes comenzaron a agarrarlo,
que los ricos no se hacen en las universidades. Para mí eso no es así. Si vamos y vemos la historia a los ricos a los cuales se refiere, vean la historia de esa gente que sí se preparó, que sí se estudió, que sí se formó, bueno, y después decidieron emprender y hacer lo que hacen hoy en día. Se tenía que decir y se dijo. Eso es correcto. La educación es la única vía al futuro y a que se te abran las puertas que se tienen que abrir. Eso lo que acabas de decir, resaltar, es tan importante porque no es lo mismo hacer dinero. O sea, tú puedes hacer dinero, pero lo más difícil es mantenerlo. Y para mantenerlo necesitas educación y formación. Es correcto. Ejemplo de ello es la cantidad de artistas, la cantidad de deportistas, que es impresionante. Muchos, yo soy amante del fútbol brasilero, que hicieron fortunas, Ángel, y que en este momento prácticamente viven rentados. Entonces, la educación siempre, definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya para terminar, Ángel, yo siempre abro un espacio, una pregunta, a Mr. Sewell, que está aquí presente, y bueno, hágala pues. Sí, claro. ¿Qué consejo le podrías dar ahorita con lo del TPS, volviendo a lo del TPS, a ese tipo de familias que ahorita tienen la extensión y van a hacer todo eso? ¿Qué consejo le podrías dar a esa familia que van a entrar en lo que es ese proceso? Déjame hacerlo aquí para que se escuche. La pregunta es, ¿qué tipo de consejo se le da a una familia que ha sido bendecida con el TPS para hacer camino aquí en los Estados Unidos? Bueno, tenemos diferentes grupos de venezolanos en relación con el TPS. Primero, los que aplicaron en la primera designación, que tienen su TPS vigente hasta el 10 de marzo de 2024, que deben reaplicar al TPS y mantener su beneficio. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son los que no creyeron en el TPS y pensaron que con un asilo pendiente iban a estar bien. Los invito y les aconsejo que apliquen al TPS. No sabemos nosotros qué cambio pudiera darse en otras administraciones, en el Congreso de los Estados Unidos, que pudiera un tepeciano favorecerse con una residencia permanente. A ese grupo que no lo hizo cuando lo podía hacer, tiene una nueva oportunidad de hacerlo. Y ahora, hasta los que entraron al 31 de julio del 2023, que no tenían la oportunidad con la designación anterior, que ahora fueron redesignados, que apliquen al TPS. El TPS llegó para quedarse y para ayudar a nuestros hermanos venezolanos, como yo digo, a salir del anonimato, a salir de la ignominia y a través de un permiso de trabajo y un número de seguridad social, los Social Security, como llaman los Estados Unidos, poder desarrollar su vida, estabilizarse ellos y su familia. Y lo más importante, tus hijos. Tus hijos. Ya para despedirnos, Ángel, agradezco profundamente, pero ya respondiendo a esa pregunta, déjanos un mensaje aquí a los 500,000 venezolanos que se encuentran aquí en los Estados Unidos. Un mensaje de esperanza, no sé. Los buenos somos más. Existe un gran número o un número importante de venezolanos que somos buenos. Y llevemos nuestro gentilicio adelante y hagamos gala de él. Que por donde pase un venezolano digan, ahí va una persona buena, una persona formada, una persona preparada que llegó a los Estados Unidos para respetar su cultura, respetar sus leyes y siempre agradecer a este país que nos recibió con los brazos abiertos y nos mantiene todavía aquí. Muchas gracias, Ángel Salomón. Agradezco, hermano, de verdad, profundamente que hayas podido venir para acá a aclararnos muchas dudas con respecto a la parte de inmigración, pero además a conocerte un poquito más, ese Ángel Salomón, esas vicisitudes que te ha pasado en la vida y que definitivamente eres un guerrero y que estás totalmente bendecido por Dios. Así es. Y que yo estoy completamente seguro que llegaste a este mundo para cumplir una misión, que no desistas. Y si te lo digo, te lo estoy diciendo con mucho cariño, mucho respeto, además, más allá que en algún momento tuvimos algún tipo de diferencia ahí, pero muy leve, pero te lo digo con mucho cariño, mucho respeto, que no desistas, que te cuides, que aproveches, que no descanses y además que hagas gala como de ese don que te dio Dios para ayudar a todas las personas y sobre todo a los venezolanos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Te felicito también a ti y a tu familia por el trabajo que vienes haciendo, a Alexandra, a tus 2 hijos. Y bueno, y seguimos adelante. Venezolanos como tú somos los que necesitamos para que
nuestro gentilicio salga adelante y diga, Venezuela son los venezolanos que están en el mundo. Venezuela está en el mundo. Venezuela está sembrado en cualquier parte del mundo. Donde vayas, consigues un venezolano haciendo el bien. Muchas gracias. No se olviden, vamos a dejar las redes sociales aquí de Ángel, no solamente la personal, también del servicio que presta. Se los digo, a lo mejor a muchos de ustedes están fuera del país y no les sirve esta información, pero yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes conocen a alguien que está dudoso, que tiene dudas, que está mal informada, muy mal informada. Contáctenlo inmediatamente, manden un mensajito que yo sé que responde con total conocimiento de causa y asesórense bien, porque darle, como dijo él, la parte, nosotros somos inmigrantes, nosotros no podemos darle a una persona que no conoce completamente y no todo el mundo tiene la misma educación que el doctor Ángel Salomón. No se olvide seguirnos en todas las redes sociales y hasta la próxima.